Vivan las mamá, mamá, mamá. Mamá, me estoy españolizando. Pero no te preocupes. Todavía tengo el espíritu de Colorado en mi corazón y California en mi mente. Paso tiempo en la naturaleza aquí en Cataluña yendo de excursión y leyendo libros junto al mar. Me educaste para apreciar la naturaleza y una vida lenta fuera de la ciudad cuando era niña y lo aprecio ahora. Probablemente por eso me identifico mucho con la cultura rural española. Yo sé que es duro estar lejos unas de otras, pero mira lo que hemos aprendido. Hasta que vi esta tendencia de los migrantes estadounidenses en España, no sabía que había una palabra para describir mis circuitos cerebrales culturalmente cambiados. ¿Cerrar la puerta antes de coger las llaves? Joder, nunca. Persianas cerradas antes de empezar el botellón? Ya lo sabes. ¿Pan con cara comida? Bueno, casi. Todavía aprendiendo que uno a veces necesita un descanso bien. Y por último, como muchos españoles, no me puedo creer que antes odiara los boquerones en vinagre. Gracias por aceptar que ahora como carne sin restregarlo por la cara. Durante al menos 7 años de mi vegetarianismo, los macarrones con queso eran un must semanal, pero los tiempos han cambiado. Ahora soy mediterráneo. Atrás han quedado los días de peanut butter and jelly. Han sido de 3 años desde que he tenido uno. Los ruffles de nata agria cebolla están ahora en segundo lugar después del jamón. No es que me lo restregaras por la cara de todos modos. Siempre estuviste de acuerdo con mi fase de derechos de los animales. Incluso me dejabas elegir la comida que quería que cocinar. He estado sintiendo que ni siquiera sé dónde está aquí. He estado bastante perdida. No me siento estadounidense cuando conozco a un estadounidense. Me siento más española. Pero no siento española cuando estoy rodeada de un grupo de españoles. Me siento estadounidense. Todavía a veces no entiendo los chistes y me siento estúpida preguntando, pero si no pregunta, nunca aprenderé. Seguro en tus años como maestra has llegado a comprender la importancia de preguntar y de comunicarse eficazmente. Sabía que la comunicación era importante, pero nunca pensé que fuera necesaria para estudiar. Cuando mi primer novio se especializó en comunicación, lo descarté por considerarlo poco importante. Me parecía demasiado fácil. Eso es una gran retrospectiva, ya que ahora marca mi existencia diaria. Intento aprender lo mejor que puedo la primera vez, pero a veces al repetirlo sale tan mal y todos nos reímos. Corrígenme si esta especulación está errónea. Puede que comunicarme me resultará fácil en inglés, pero ha sido todo un reto en español, especialmente la comunicación intercultural. Mamá, al mismo tiempo he ganado mucho respecto aquí. Respeto en cuanto al logro de los objetivos que me he propuesto alcanzar. Me siento realizada de muchas maneras que nunca antes había sentido en la vida. Mudarse a un país nuevo es un logro totalmente distinto al obtener un título universitario o escribir publicaciones académicas. Todo ello es agotador, lleva mucho tiempo y provoca dudas. Por el camino, la gente me ha dicho que mi acento no es lo bastante bueno, que soy falsa, que nunca me aceptarán en la sociedad, que todo el mundo sabe que la economía española es una mierda y que estaba mejor en mi trabajo en California pero en general, que estaba cometiendo un error. Pero me ha animado más gente a seguir mis sueños, a viajar y compartir lo que he aprendido que cualquiera de los que me odian. ¡Aprobé! Este verano fui de viaje con unas amigas y confiaron sinceramente en mis recomendaciones culinarias españolas para acampar. Patatas fritas con mejillones al escabeche.
Lo aprendí de algunos de los mejores chefs españoles. Es sorprendentemente satisfactorio y extrañamente parece como si fuera completamente nuevo cada vez que lo he probado. No es exactamente un sabor que pueda recordar, no como los macarrones con queso. Close the curtains, brew some herbal tea. Reach out for me. Take my hand and lead even when I disagree. Oh, how I love when it rains outside. And it's okay to slow the ride. Mis conocimientos sobre el jamón se han disparado este año. Lo sé, mamá, dijiste, por favor, no fuera a España y me enamorara de un chico español. Pero lo siento. Es tan extranjero. Mira, voy a hacer algo que tú tienes que haber hecho hace tiempo. Mamá, piénsalo desde tu punto de vista también. Tienes que dejarte caer. Mira, No voy a caer. No voy a caer. Soy estadounidense. Eso es lo que hacen con la democracia, se la comen. Hey, Ah, hola, estás aquí, sigues aquí. my vlog. Estamos aquí en tu... Es genial de ambos extremos. Bueno, hemos comido. Oh, churrasco de vedella y canelones. Un cafetito. Y ahora a Barcelona. Yay. Todos ganamos aquí. Los haters dirían que estoy con él por las ventajas del jamón. Los de verdad saben que mi corazón se derrite por él más que la grasa de un jamón 100% ibérica de bellota a las 2 por la tarde cortado abierto en una boda real en Tarragona. Lo que no te mata te hace más fuerte. Sé que no soy la misma Sid que se subió a un avión hace 3 años. Ahora soy la Sid española. Me he españolizado. Me encanta odiar a los calimochos. Odio que me gusta tanto la música pop catalana. Pásame una botella de sidra y escanciaré. ¿El grupo de amigos va a salir a tomar unas cañas y tortilla? Cuenta conmigo. Me encanta a una buena catedral y ya tengo mi ranking personal, pero yo no voy a misa. No me perderé la puti vuelta en el club. ¿Podrá salvaje en Ripi este verano? ¿No lo hemos hecho todos? ¡Wow! ¿Cómo he cambiado? Mudarme lejos de ti también fue duro para mí. Así que mamá, gracias por estar ahí para mí. No estaría aquí sin tu amor y tu apoyo incondicionales. La distancia me ha permitido aprender todas estas locuras del mundo que no sabíamos que existían, o al menos que nunca habíamos experimentado, y compartirlas contigo. Y mamá, a pesar de todas estas formas culturales que he cambiado, yo tengo que decirte que estas personas son como tú y como yo. Chicos, tengo que pensar 2 veces si hubiera cruzado el mundo sin la tecnología. No me imagino esperando recibir una carta que quizá nunca llegue. ¿Cuántas relaciones fracasadas ha habido a lo largo del tiempo por culpa de cartas que no llegaron? Familiares que nunca tuvieron noticias de sus seres queridos. Pero en otro extremo, también era mucho más fácil desaparecer. No como hoy con las redes sociales, donde nuestra huella digital nos rastrea a través de continentes hasta que el más remoto de los lugares. Pero al menos puedo enviar un mensaje de texto a mis padres. Hi. Hey, I just got out of the post office. I mailed you a letter. Did you write it in English? No, it's in Spanish. It's okay though, we can both learn. Okay, sounds good. If you don't understand anything, you can always just text me. Just call me. Don't worry. We'll do it together. Yeah. Okay. Or Google Translate. Yeah, Google Translate helps too. Okay, perfect.
Christmas, mama,